Los que estuvisteis recordaréis y los que no, pues ya os lo digo yo. Introducíamos con el pensamiento de que como cada final de verano, como cada llegada de septiembre, la Iglesia enfrenta una nueva etapa en su diario vivir, en su vida con y para el Señor. Y al hacerlo, os traía la palabra, y hoy quiero que de alguna manera tenga continuidad, la palabra que el apóstol Pablo escribió a los romanos cuando precisamente al principio de todo lo que iba a contarles o a decirles a aquella iglesia, que la iglesia debía ser y debía hacer, justo al principio, lo primero que pone en valor el apóstol Pablo es la actitud necesaria de cada uno de los creyentes para que todo lo que va a contar a partir de ese momento, en todo ese capítulo 12 y en adelante de la carta a los romanos, pueda ser un hecho, pueda ser verdad, pueda ser real y pueda ser poderoso. Y veíamos cómo de manera individual, para empezar cualquier etapa de nuestra vida, cualquier día de nuestra vida, y etapas o cursos como el que ahora empiezan las familias, en los hogares y en la iglesia también, lo importante era presentarnos delante del Señor con una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor que describe el apóstol Pablo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Esa es la actitud, esa es la posición que se espera de cada uno en particular para poder ser y vivir como el hijo, la hija de Dios que ahora somos en Cristo. Después sigue en el versículo 2 de Romanos, hablando al individuo, a cada uno de nosotros, recordándonos la importancia, después de ofrecernos con todo nuestro ser al Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, lo importante que era transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Y sigue diciéndole a cada uno de nosotros el apóstol Pablo, de manera personal, de manera que solo cada uno puede responder y recibir esta palabra: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, delante de Dios, tu responsabilidad es responder a Dios, nunca en comparación con otros hermanos, sino solamente de acuerdo a lo que Dios va a demandar de ti, conforme a lo que Dios te ha capacitado y llamado para ser y hacer. Y hasta aquí el apóstol Pablo habla a cada uno, a la conciencia de cada creyente que ha recibido este poderoso mensaje de la cruz, lo ha hecho suyo y ahora es hecho hijo, hija de Dios. Pero a partir de aquí cambia el tercio. A partir de aquí las cosas toman una dimensión de iglesia, de cuerpo. Y por eso continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12, 4 y 5, donde ya no se dirige a cada uno en particular, sino a todos como cuerpo, como colectivo, como iglesia. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué importante era para Pablo cerrar aquí el capítulo de lo particular y introducirnos a todos, como también lo pretende la mesa del Señor, en la comunión que necesitamos vivir, sentir y mostrar al mundo para la gloria de Dios. Sin duda Pablo es inspirado por muchos textos de la palabra de Dios en este pensamiento, en esta instrucción que está dando a la iglesia de manera colectiva. El Salmo 133, seguro que conocido por el apóstol, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pablo es consciente del valor poderoso que tiene la comunión de los hermanos. Ya no se trata solo de ti o de mí, se trata de nosotros a partir de ahora en la instrucción del apóstol. Pablo seguramente no escuchó al Señor Jesús decir las palabras que Mateo escribe en el capítulo 18, pero posiblemente Mateo en algún momento lo cogería y diría: oye, recuerda lo que quiero que sepas, lo que Jesús nos enseñó. Si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
lo supiera o no Pablo, el mismo espíritu que inspiró estas palabras es el que inspira a Pablo cuando dice somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Hay bendición de Dios en la comunión de los hermanos. Lo que sí sabía Pablo, porque seguramente lo vivió como testigo hostil, por cierto, en aquel momento, pero testigo a fin de cuentas. Y si no lo vivió, ya se encargó seguramente su médico particular, el evangelista Lucas, de explicárselo, tal como él luego lo escribe en el libro de los Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pablo era consciente del poder del cuerpo de Cristo en comunión. Por eso el título de este mensaje que quiero compartiros es una frase que seguramente os sonará. Espero que os suene, y si no, después de este mensaje ya os va a sonar. La tengo hasta en latín, pero bueno, como tampoco quiero que la recordéis en latín, vamos a dejarlo estar. La frase es, y el título es, uno para todos y todos para uno. Esta frase se hizo realmente muy importante en la vida del pueblo suizo. Suiza en 1848 atravesó la última de sus guerras civiles y como joven país quedó en una situación complicada. Y 20 años después, grandes lluvias en la zona de los Alpes requirieron de que se pusieran por fin de acuerdo el pueblo suizo con esos cantones que la diferencian, incluso lenguas que la diferencian, un pequeño pueblo y país como este, y sin embargo hay que ver lo diferentes que son en cada uno de sus extremos, pero por eso entendieron que era necesario, más que nunca, era necesario que el pueblo se uniera, porque había mucha necesidad y todos iban a ser necesarios en la restauración y en el levantar aquel pueblo joven, aquel país joven llamado Suiza. Y de hecho se convirtió en el lema que luego prácticamente presidiría la constitución y la vida del pueblo suizo. Uno para todos y todos para uno. Pero yo sé que no sabéis esa frase por lo de Suiza. Os aseguro que hasta que preparé el mensaje yo tampoco. ¿Por qué sabéis de esta frase? Por los mosqueteros. Ahí los tenemos. Alejandro Dumas popularizó y universalizó esta frase, puesta en boca de los 3 mosqueteros, que curiosamente eran 4. Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Pues hermanos, con independencia del origen de la frase, lo que es inapelable, lo que es indiscutible, es que tiene mucho que ver con nosotros. Y me gusta la frase de los mosqueteros, sobre todo porque la decían en esa pose que pone la fotografía. Como veis, las espadas se unen en un mismo punto. Y eso es lo que le da sentido a la frase. Uno para todos, todos para uno. Porque la unidad a la que se llamó a Suiza en su momento y a la que se estaba llamando a los propios mosqueteros en la batalla que iban a emprender, no era la unidad simple de quienes están juntos, sino de los que se unen en un punto, unen su esfuerzo en un mismo punto o por una misma causa. Y eso tiene mucho, mucho que ver con nosotros, más allá de que popularizara la frase el pueblo suizo o el propio Alejandro Dumas en la novela de los 3 mosqueteros. Hermanos, tenemos una batalla como iglesia. Pablo escribe a los romanos y les ha dicho todo lo que tiene que ver el Evangelio con ellos, y todas las maravillas del Evangelio, y a partir de ahí empieza a decirles, y ahora vosotros tenéis que vivir la vida que corresponde a quienes creen esto, a quienes somos la iglesia de Cristo. Y en ese contexto de unidad, de comunión, de un solo cuerpo, con muchos miembros y todos miembros los unos de los otros, la palabra de Dios nos está preparando, nos quiere preparar para las muchas batallas que tenemos que enfrentar. La más grande de ellas está en el versículo 2 de Romanos, cuando después de decir entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
el apóstol continúa diciéndoles, no os conforméis a este siglo. Esa es la batalla, hermanos. No os conforméis a este siglo. No toméis la forma, el pensamiento, la filosofía de este siglo. Del siglo I, luego del 2, del 3 y hoy del 21. Esta palabra sigue viva y sigue eficaz para nosotros. Por eso es tan importante un lema como este, porque tenemos por lo menos 3 grandes lacras, 3 grandes fórmulas de nuestro mundo que nos impregnan de alguna manera, que nos rodean tanto, que nos llegan a contagiar. Y es un peligro que tenemos que combatir. Y no combatirlo de cualquier manera y de manera sobre todo individual, sino colectivamente, como cuerpo de Cristo. Esas 3 lacras lo son especialmente duras porque nos vienen en forma de cantos de sirena. No son lacras que las ves venir y sales corriendo, no, no, no. Son lacras que las ves venir y te quieres ir con ellas. ¿Sabéis, conocéis el mito del canto de las sirenas? Medio mujer hermosa, medio pescado, o sin pescar, medio pez. Cantos preciosos, suaves, que atraían a los pescadores. ¿Y dónde iban los pescadores? A los cantos de sirena. ¿Y qué le pasaba a los pescadores? Que cuando estaban allí eran devorados. Pues hermanos, los cantos de sirena de Satanás tienen como fin atraernos bellamente, como ángel de luz, dice la palabra, que se disfraza, para que en vez de salir corriendo, vayamos hacia él. Y hay 3 como poco que nos pueden hacer mucho daño. En lo personal, claro que sí, nuestra relación con Dios, pero también como colectivo, como iglesia. Si en vez de identificar al mundo, se nos acaba identificando a nosotros con ellas. Y me refiero al relativismo, me refiero al humanismo y al individualismo. 3 rasgos del siglo XXI, a los que la palabra de Dios dice, no os conforméis. ¿Y qué tiene que ver el lema de los mosqueteros o de Suiza para combatir y no conformarnos a este siglo? Pues tenemos el uno para todos. Y evidentemente no nos será difícil saber ese uno quién es. Cristo. Cristo para todos. Porque solo la persona de Cristo y sus enseñanzas, solo ellas, son la verdad que todo ser humano necesita conocer y creer. Y no porque no existan más verdades importantes, sino porque esta es la única que afecta a toda la manera de vivir, no solo durante unos años en este mundo, sino por toda la eternidad. Uno para todos combate el relativismo de que todo vale, de que todos los caminos llevan a Roma, de que todo está bien, de que cada uno tiene lo suyo. No, sí, ese es el pensamiento de nuestro siglo, pero no puede ser el de la Iglesia. La Iglesia sabe que solo hay un camino que nos lleva al Padre. Solo la persona de Cristo y sus enseñanzas son el verdadero y único camino que nos hace transitar en la vida para llegar al Padre. Y no porque no haya otros caminos, incluso más anchos y placenteros, pero su fin es la muerte o la total ausencia de Dios. En una palabra, el infierno. Ese es el fin de todo camino que no sea Cristo mismo. Y no es relativo. No es este sí y otro también. Solo Cristo es el camino. Y solo la persona de Cristo y sus enseñanzas son la única vida abundante y eterna que podemos vivir. Y no porque no haya otras maneras de vivir la vida, sino porque ninguna otra tiene la plenitud que se alcanza al vivir bajo los propósitos de Dios aquí y por toda la eternidad. ¿Quieres sentirte realizado o realizada en la vida? No te confundas. El único camino que lo consigue plenamente es Cristo. La única vida que lo consigue plenamente es la de Cristo. Otras vidas te darán satisfacciones, claro que sí, pero son efímeras, desaparecen cuanto más gusto les has cogido. Sin embargo, Cristo, cuanto más tiempo transcurre, más cerca nos pone del Padre, de la eternidad a la que somos llamados. Si quieres sentirte realizado o realizada, que sepas que no hay más caminos, solo Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Uno para todos, Jesucristo contra el relativismo, porque una vez nos acercamos a Él con fe,
le reconocemos y confesamos como nuestro único y suficiente Salvador y le entregamos nuestra vida como único Señor, Él es el único con poder y autoridad para perdonar nuestros pecados y darnos una oportunidad al hacernos nacer a una nueva vida en el Espíritu. Eso solo lo hace Cristo. Solo. A los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Una nueva oportunidad, una nueva vida que solo hay en Cristo. No hay nadie más. Y hay mucha gente y muchas filosofías que suenan bien, pero son cantos de sirena que nos quieren atrapar y desviar del único, con autoridad y poder, de hacer de nosotros hijos de Dios, eternos, herederos de todo, junto con Él. Jesús es el único en quien alcanzamos justificación delante del Padre sin obras nuestras que la merezcan, sino solo por la gracia de su sacrificio en la cruz. Toda religión y filosofía va a exigirte que tengas que hacer tal o cual cosa, llegar a tal o cual nivel. Jesucristo dice: solamente cree en mí, que lo que yo he hecho es suficiente para que tú seas perdonado y justificado. Solamente Cristo. Así que ante el relativismo que caracteriza el siglo XXI, nuestro siglo, uno para todos en Jesucristo. Porque como dice Hechos 4:12 y 1 Timoteo 2:5, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único que por medio de su Espíritu Santo, además, nos sumerge a cada uno de nosotros, nos bautiza, dice el texto bíblico, porque por un solo Espíritu, el de Cristo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, y el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Y para qué hizo Jesús? Y solo Jesús una obra tan grande, primeramente de rescatarnos individualmente, para luego bautizarnos, sumergirnos en el cuerpo suyo, en la iglesia suya. ¿Por qué? Porque para vivir y poder ganar la batalla a este mundo, nos necesitamos unos a otros. Jesús sabe que sin la comunión cristiana de los hijos de Dios, en Cristo y entre cada uno de nosotros como un cuerpo, somos muy vulnerables. Mira, yo soy muy vulnerable y tú eres muy vulnerable, pero juntos no lo somos tanto. Y sobre todo si estamos juntos en Cristo, unidos a Cristo. Todo esto lo hizo Jesús para que vivamos en esa palabra griega que usamos mucho, y no por pedantería, sino porque describe en su sentido original la comunión cristiana, la palabra koinonía. La podéis castellanizar incluso, porque de verdad que en la iglesia tiene sentido. La koinonía, la comunión cristiana, es a lo que el Espíritu de Cristo nos ha bautizado, nos ha llamado como un solo cuerpo, donde somos muchos, pero uno en Cristo. O siguiendo con la frase de los mosqueteros, para que vivamos todos para uno. Todos para Cristo, contra el humanismo y el individualismo. Y esto, hermanos, es muy urgente y necesario, porque los problemas llegan a la iglesia cuando nos reunimos o juntamos única o principalmente por otras causas que no son la obra, la enseñanza y persona de Jesucristo. Cuando eso ocurre, podemos juntarnos, pero no será en comunión, porque Cristo no está siendo la principal causa de nuestra reunión. Y no estoy diciendo con ello que no haya otras causas que nos unan y reúnan. Claro que sí, de muchos tipos. Pero en la iglesia del Señor, cuando la iglesia del Señor es potente para combatir este siglo y todas las cantos de sirena que nos llegan, es cuando lo que principalmente nos une y reúne es Cristo mismo. Todos para uno, koinonía contra el individualismo y el humanismo. Porque, queridos hermanos, contra el individualismo y el humanismo es urgente y necesario que manifestemos nuestra comunión en Cristo los unos con los otros, que seamos de verdad todos para uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no quiero ser excluyente de aquello que no nombro,
pero sí quiero ser muy inclusivo de aquello que sí que voy a nombrar. Porque ocurre con esto como con el Salmo 133 que acabo de leer resumido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el Salmo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y siempre llega el espabilado de turno, y dice, pero hombre, el Señor nos bendice en muchas maneras y en muchos sitios. ¿Sabéis cuándo te dicen eso? Cuando quieren justificar por qué no se reúnen con el pueblo de Dios. Y te dicen, hombre, es que Dios bendice en otros sitios. Mira, yo estoy seguro que Dios bendice en otros sitios, estoy seguro que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, porque es Dios. Pero lo que Dios ha escrito en su palabra es que lo bueno y lo delicioso es estar juntos en armonía. Y que es ahí donde Él envía bendición y vida eterna. Tú quieres jugar a la ruleta rusa, a ver si me bendice el Señor en otro sitio. Muy bien. Pero cuidado que la ruleta rusa tiene una bala, ¿eh? Cuando la palabra de Dios dice, es ahí donde estoy y donde quiero que estés, porque eso es bueno y delicioso. Hermano, hermana, déjate de excusas. Por eso lo que voy a compartir, las maneras prácticas de que la coinonía, la comunión cristiana se exprese, no son tal vez las únicas. Y tú seguramente tendrás alguna particular que habrás disfrutado, gloria a Dios. Pero hermano, hermana, no juguemos a la ruleta rusa. Porque hay cosas claras en la palabra de Dios en las que sabemos, sí o sí, que hay bendición de Dios, que hay vida eterna, que hay crecimiento. Y por tanto, esas son las que debemos buscar. Y una de ellas, hermanos, es sirviéndonos fraternalmente unos a otros. La coinonía cristiana se expresa en el servicio mutuo entre nosotros. La comunión no es un hecho abstracto, es un hecho concreto cuando esa comunión se expresa en el servicio mutuo que nos debemos unos a otros. Orando unos por y con otros, llamándonos y o visitándonos unos a otros, supliendo necesidades materiales, emocionales, sociales y espirituales los unos de los otros. Gozo, diversión incluso, claro que sí. No tiene nada de malo un buen asado, una buena barbacoa, un día en la playa o en el campo. No tiene nada de malo, está bien. Cuando es Cristo quien nos reúne y nos une como principal motivo. Gozo y diversión, pero también llanto y consolación cuando los hermanos lo necesitan o lo necesitamos. La comunión cristiana tiene que tener expresiones prácticas. ¿Puede haber un sentido de comunión allí en la soledad de tu casa? Pues sí, el Espíritu hace esas cosas. Pero hermano, hermana, no juegues a la ruleta. La comunión cristiana ha de expresarse en el servicio mutuo de los unos a los otros. La fraternidad expresada de esta u otras maneras no es una opción, es una señal inequívoca de nuestra identidad cristiana, si es que de verdad el mismo Espíritu es el que nos ha puesto en el cuerpo, llevándonos a identificar a los demás miembros como parte de nosotros mismos, hijos de un mismo Padre y por tanto hermanos nuestros. En la Iglesia del Señor, el carnal individualismo tiende a aislarnos o a poner en mucho más valor nuestras relaciones sociales fuera de la Iglesia, lo cual ha de ser derrotado por la espiritual fraternidad expresada de múltiples maneras y por la fundamental razón de que somos hermanos en Cristo, con independencia de si somos familia o de un mismo país y cultura u otros aspectos carnales. Y estoy siendo cuidadoso, y he sido cuidadoso al escribir este mensaje, en el uso de los adverbios y de las expresiones. El carnal individualismo hablo, tendente a aislarnos o poner en mucho más valor nuestras relaciones sociales fuera de la Iglesia. No estoy diciendo que no tengamos relaciones sociales fuera de la Iglesia. Estoy advirtiendo del peligro de que tengan mucho más valor esas relaciones que las que tienes con tus hermanos. Si además practicas mucho eso de con otros de fuera de la Iglesia y nunca tienes tiempo de hacerlo con tus hermanos, eres un humanista que cree que puede ponerse en el mismo plano al mundo que a la familia de Dios. Y eso no es ni bíblico ni espiritual. Y eso choca, yo sé que a alguno le está chocando. Pero hermanos, la familia de Dios
es la que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Si eso no tiene más valor para ti que ningún otro tipo de relación, e insisto, no digo que las otras no tengan valor, estoy poniendo el punto en las íes. Si tiene más valor para ti que la propia relación con tus hermanos, si tienes tiempo para todas esas relaciones, pero apenas para estar con tus hermanos, cuidado, porque eso lo hace cualquiera y por cualquier razón, y no precisamente por el Espíritu que nos ha sumergido a todos en un mismo cuerpo. Pero cuidado, porque si solo nos juntamos con hermanos de la Iglesia para hacer lo que cualquier grupo social puede hacer, pues tampoco damos testimonio alguno de la vida de Cristo en nosotros. No manifestamos comunión en Cristo, sino carnal unión, como la de cualquiera que no conoce al Señor. Por eso nuestra coinonía se ha de expresar también todos para uno, adorando a Dios. Y he dicho, y lo repito, está muy bien un asado, está muy bien una merienda, está muy bien lo que queráis que hagamos para pasar un rato juntos agradable. Pero si solo eso es lo que nos interesa, si solo esas citas somos las que priorizamos, tenemos un serio problema. Porque son a veces las cosas carnales y no precisamente espirituales las que nos convocan. Adorando a Dios es otra y posiblemente la más importante de las señales de que hay comunión entre nosotros, cristiana y espiritual. La más alta señal de coinonía, de comunión cristiana contra el humanismo, pues en la adoración Dios es el principio, el camino y el fin. Y contra el individualismo, cuando lo hacemos juntos en armonía, con testimonios de gratitud por lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y por lo que aún hará. Juntos en armonía con la alabanza y proclamación de todos sus atributos, con salmos, himnos y cantos espirituales. Juntos en armonía con ofrendas de amor de todo cuanto somos y tenemos. Juntos en armonía escudriñando juntos las Escrituras, meditando en ellas y estudiándolas. Juntos en armonía, obedeciendo y ayudándonos a obedecer la palabra de Dios, que es unirnos y comprometernos en adoración, unirnos y comprometernos en fraternal servicio mutuo, unirnos y comprometernos en la misión de Dios, lo cual nos lleva al tercer aspecto de una verdadera coinonía en Cristo, contra el individualismo y el humanismo, todos para uno, trabajando en la misión de Dios, intercediendo por los perdidos en todas sus necesidades. Hay una preciosa canción, he compartido alguna vez, y está en el himnario de Adoración 21. Si no oras tú, ¿quién orará? Si no hablas tú con ellos, ¿quién lo hará? Las casas ADN tienen esta vocación de ser lugares de intercesión por los perdidos. No por los perdidos en general, sino en particular aquellos de la familia, del vecindario, compañeros de trabajo, aquellos cercanos a nosotros que necesitan que alguien interceda por ellos para que el Espíritu toque esos corazones. Trabajando en la misión de Dios, testificando del amor de Cristo, como lo hacemos en nuestros trabajos, en nuestras familias, espero, pero juntos como iglesia, en el comedor, en el banco de alimentos, en el ministerio Gracia para los jubilados, la capellanía en hospitales y cárceles, trabajando en la misión de Dios, en coinonía, predicando el Evangelio del amor de Cristo, en cultos, eventos, las casas ADN, el comedor espiritual, trabajando en la misión de Dios en comunión, discipulando y acompañando a los recién llegados a la fe para su fortaleza y crecimiento espiritual, para que sean bautizados e integrados a la comunión comprometida con la Iglesia y para su transformación mediante la renovación de su entendimiento, conforme a las enseñanzas de Cristo. Hay dos hermanos a los que estamos acompañando en este momento, y especialmente el hermano David. Está acompañando, discipulado a Juanjo y a Roberto, que dentro de 2 domingos, Dios mediante, serán bautizados. Fruto de lo que hacemos en comunión, hermanos. Esto no es cosa de uno, es cosa de todos. De la oración de unos, del discipulado de otros, de la compañía los unos a los otros. Haciendo las cosas de esta manera, es como nuestros encuentros en armonía contarán con la bendición y vida eterna que Dios envía.
Insisto, tal vez haya otros momentos, y los habrá, donde encontraremos bendición y vida eterna del Señor, incluso estando solos nosotros, claro que sí, Dios es soberano, pero la palabra de Dios enseña que estando juntos, en armonía, y haciendo estas cosas en particular y en concreto, ahí hay bendición y vida eterna. Haciendo las cosas de esta manera es como nuestra adoración, fraternidad y servicio misionero traerá crecimiento a la Iglesia, pues el Señor seguirá añadiendo a los que han de ser salvos, como lo hizo con la Iglesia de Hechos, capítulo 2. Tenían coinonía, perseveraban en ella, haciendo aquellas cosas que Dios demandaba de ellos, y el Señor añadía los que iban siendo salvos. Haciendo las cosas de esta manera junto a todos cuantos se pueda, pero como mínimo en pequeños grupos de la Iglesia o sus diferentes ministerios o colectivos, es como la comunión cristiana o coinonía derrotará los peligrosos cantos de sirena del relativismo, el humanismo y el individualismo que definen a este mundo, pero que no pueden ser lo que describa también a la Iglesia de Jesucristo. Recordemos, uno para todos, Jesucristo, el antídoto contra el relativismo. Todos para uno, coinonía en el mutuo servicio fraternal, el antídoto contra el individualismo, coinonía en la adoración, el antídoto contra el humanismo, coinonía en la misión de Dios, el antídoto contra el humanismo y el relativismo, y al hacerlo juntos, contra el individualismo. La semana pasada el Señor nos invitó por medio de su palabra a tener la actitud adecuada para iniciar cualquier día, cualquier etapa de nuestra vida, cualquier curso como el que ahora estamos iniciando. El culto personal, la verdadera adoración espiritual de cada uno, la ofrenda de amor de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy el Señor nos traslada de lo individual a lo colectivo y nos recuerda que aun siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros, para vivir y manifestar nuestra comunión cristiana en todo lo que la hace única y verdaderamente espiritual. Al menos 3 cosas, unidos en el servicio fraternal mutuo. Y la pregunta es necesaria: ¿a quién o quiénes sirves tú en este sentido y de cuántas maneras? Y cada uno tendrá que responderse cuál está siendo su individualismo o su coinonía. ¿A quién sirves tú en este sentido y de cuántas maneras? Unidos en la adoración. Y la pregunta es pertinente: ¿cuánto y de cuántas maneras estás participando para adorar a Dios junto a tus hermanos? ¿Empieza y termina tu adoración a Dios con tus hermanos hoy, el domingo? En el mejor de los casos, todos los domingos. Y en muchos casos, uno sí, otro no, otro sí. ¿Eso es todo lo que puedes responder de tu adoración en comunión? Unidos en la misión de Dios, y la pregunta es pertinente: ¿cuánto y de cuántas maneras estás participando en la intercesión, el discipulado, en la misión evangelizadora y el testimonio cristiano junto a tus hermanos? Quiero abrir un paréntesis aquí, porque a veces nuestra respuesta a estas preguntas es pobre, pero tenemos un mecanismo que además Satanás se encarga de impulsar, que es cambiar el sentido de la pregunta que yo estoy haciendo. Fijaos que en todo momento os he preguntado: ¿a cuántos y de cuántas maneras sirves tú en la comunión de la Iglesia? Y nuestro pensamiento, cuando la respuesta es muy poquito o nada, es: no, ¿cuántos de la Iglesia me están sirviendo a mí? Esa perversa pregunta que a veces muchos se hacen, lo único que está pretendiendo es justificar el por qué yo a lo mejor no me estoy congregando todo lo que debiera, o no estoy sirviendo lo que debiera, o no estoy testificando lo que debiera, porque es que los demás tampoco lo hacen. Yo quiero recordaros ahí la razón por la que el apóstol Pablo
dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La razón por la que el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Recordáis cuál es la razón? Os ruego por las misericordias de Dios. O sea, hermano, hermana, lamentaré mucho y lamento mucho si no te sientes servido o servida. Pero delante de Dios no te justifica para que tú no lo hagas. Lamento mucho si no ves testificar a la iglesia como crees que debía hacerlo, pero delante de Dios, Dios te pedirá cuentas a ti de qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque la razón para hacerlo no es si otros lo hacen, no es si el pastor me cae bien o me cae mal. No, la razón para hacerlo son las misericordias de Dios. Uno no puede hacer memoria de Cristo y seguir diciéndole al Señor, sí, pero es que los demás no lo hacen tampoco. No. Por eso hago mías las palabras de Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que seamos uno para todos y todos para uno. Yo he expuesto algunas cuestiones prácticas. Hermanos, en las más exclusivamente pertenecientes a la iglesia, como son las que se mueven en el ámbito de la adoración, tenemos un serio déficit, hermanos. Yo doy gloria a Dios, este lugar lleno cada domingo, porque incluso nos estamos planteando a ver qué hacemos cuando no quepamos, gloria a Dios. Pero hermanos, ¿y la oración? ¿Y el estudio de la palabra? O sea, ¿por qué os habéis borrado de esto, hermanos? O sea, ¿en base a qué? Delante de Dios os ponéis a adorarle con la poca vergüenza de que no cuente con vosotros, ni se os espere, ni para estudiar la palabra juntos, algunos ni para servir, ni para orar juntos. O sea, no os caigo bien, lo siento, hermanos. No os caen bien los hermanos que vienen a orar, lo siento, hermanos. Pero esos hermanos son aquellos que, como a ti, redimió la sangre de Cristo. Así es que por las misericordias de Dios, hermanos, os ruego en el nombre de Jesús que nos preguntemos cada uno qué estamos aportando a la coinonía. Cómo nuestra coinonía será esa que Cristo quiere que tengamos, de manera que impactemos al mundo y el mundo sepa que Dios envió a su Hijo. Y eso, hermano, hermana, solo se puede manifestar con poder cuando nos servimos mutuamente de múltiples maneras, cuando adoramos de múltiples maneras, y no solo los domingos por la mañana, y cuando testificamos de múltiples maneras y en todos los lugares en los que vivimos. Porque en definitiva, os guste o no este mensaje, os caiga bien o no este pastor, quien tiene que preocuparos es el pastor de los pastores, que es Jesucristo. Y Jesucristo oró por sus discípulos, incluyéndonos a nosotros en el capítulo 17 de Juan, con estas palabras: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, la unidad no es un concepto etéreo. La coinonía no es un concepto filosófico. La coinonía se expresa o no existe. Uno para todos. ¿Estamos de acuerdo que es Cristo? Pues hermanos, todos para uno. Que no es el pastor, que no es el diácono de turno, que no es el lidercito de turno, que es Cristo. Y en el nombre de Jesús, uno para todos, hermanos, y todos para uno. Amén. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que los cantos de sirena nos atrapan, somos demasiado parecidos a este mundo en el individualismo demasiadas veces, Padre, aún en el humanismo que da más valor a lo que el mundo consigue que lo que tú has conseguido, Señor. Perdónanos por el relativismo con que tratamos
las palabras fieles y verdaderas de tu palabra, Señor, cuando las homologamos con otras palabras que suenan bien, Señor. Perdónanos, Padre. Y sobre todo cuando la comunión cristiana no pasa de ser un ratito juntos el domingo. Por favor, Padre, quebrántanos, transfórmanos y moldéanos a tu imagen, Señor Jesús. Queremos ser todos para ti, como tú lo has sido para cada uno de nosotros, Señor. Y tú lo eres y lo serás hasta el final. Ayúdanos, Padre. Perdóname. Perdona a tu iglesia cuando no damos la talla, cuando no terminamos de impactar con nuestra comunión, porque apenas la expresamos, Señor. Perdóname y perdónanos. Pero que en el nombre de Jesús te suplico, Padre, que al comienzo de esta nueva etapa de tu iglesia, Señor, tú renueves ese espíritu en tu iglesia de comunión cristiana, en la ayuda mutua, de comunión cristiana, en la adoración a ti, de comunión cristiana en tu misión, hasta el último rincón de Elche y de la tierra, Padre. Ayúdanos, Padre. Nos encomendamos a ti y nos entregamos a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.